Son las 8:06 de la mañana, las 7:06 en las Islas Canarias. Vamos rápidamente a contarles la actualidad de la jornada. Vamos a darle también la bienvenida, ¿no?, a todos aquellos oyentes que se incorporan a esta hora a la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio, en la tercera hora ya de programa. Hoy les vamos a acompañar hasta las 12, a partir de las 10, como siempre, con Isabel González, con toda la crónica rosa y con mucha más información y mucha más entretenimiento. Primero, el tiempo y atención, porque entra ya directamente un frente atlántico que va a recorrer el extremo norte de la península, de oeste a este, dejando en principio lluvias necesarias en todo el país, pero que va a empezar por el norte de España. Ojalá las lluvias se extiendan en toda la península, también en los archipiélagos, porque son muy necesarias en un invierno que no ha sido especialmente frío y tampoco húmedo, y en una primavera que tampoco lo está siendo de momento. Así que tengamos confianza, tengamos fe y ojalá lleguen esas lluvias tan ansiadas. Las temperaturas, eso sí, van a subir en toda la zona del Mediterráneo, van a bajar en buena parte del resto del país. 16 grados en el centro peninsular, hoy camino de los 22 en la capital de España. La máxima de las máximas en Valencia, día de playa, 32 grados, y la mínima hoy, encabezando el pelotón del pasmo, el pelotón unitario del pasmo, Burgos, 0 grados. Muchos, cuando me escuchen a continuación lo que les tengo que contar y lo que sucedió ayer y el acto que presenció el presidente del Gobierno y presidió el presidente del Gobierno, pensarán que estamos viviendo una especie de déjà vu, ¿no?, que estamos en una especie de vuelta al pasado extraña. No lo es la realidad de la agenda de nuestro presidente del Gobierno, que ayer visitó las instalaciones de la empresa IPRA en Gerona, 12 días después de que la Agencia Europea del Medicamento haya dado el visto bueno a Vivermax. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de Vivermax? Pues es la primera vacuna española contra el COVID. Sí, la primera vacuna española contra el COVID, que es aprobada por la Agencia Europea del Medicamento y que comenzará a comercializarse cuando la población española prácticamente en su integridad ya está vacunada del COVID desde hace tiempo. ¿Recordarán ustedes cuándo empezamos a hablar de la primera vacuna española, los primeros ensayos de la vacuna española? Pues allá por el año 20, ¿verdad? Pues recordarán también ustedes que cuando ya se desarrollaron a partir de otros laboratorios, algunos europeos y otros americanos, las vacunas que al final son las que nos hemos inoculado todos los que hemos decidido vacunarnos, pues en España hubo una gran polémica porque el Gobierno se lavó las manos y dejó la gestión de la vacunación de la población española a las comunidades autónomas, que son las que tuvieron que gestionar al final la vacunación en masa de millones y millones de habitantes españoles, por cierto, en un proceso ejemplar prácticamente en todas las comunidades autónomas, de la que el Gobierno directamente se quitó la responsabilidad de encima. Pues el presidente ayer acudía a esta empresa, a IPRA, en Gerona, para dar la bienvenida, años después, a la primera vacuna española que es aprobada por la Agencia Española del Medicamento, y anunciar la compra por parte del Gobierno español de más de 3 millones de dosis con una inversión de 31 millones de euros. ¿Qué es lo que decía el presidente del Gobierno? Esto que van a escuchar a continuación. La verdad es que estoy emocionado, porque recordaba antes, no es la primera vez que visito estas instalaciones, pero sin duda alguna es la más emotiva y la más simbólica. El pasado 30 de marzo, lo recordaba antes el presidente y CEO de la empresa, asistimos a un hito histórico de la ciencia y también de la investigación en nuestro país, ¿no? Y es la aprobación definitiva por parte de la Agencia Europea del Medicamento de la vacuna de IPRA, que va a ser comercializada bajo el nombre de Vivermax. Y suele decirse, con cierta dosis de razón, que, a veces abusamos del término histórico para referirnos a algunos acontecimientos, muchos de ellos
muy sucesivos e intensos en estos últimos tiempos, ¿no? Pero sin embargo creo que esta vez ese calificativo es más que merecido. ¿Merecido por qué? La población española y la población mundial en un altísimo porcentaje ya está vacunada. Hace 3 años de la primera inoculación de las vacunas, en este caso de AstraZeneca, si no recuerdo mal, en el Reino Unido, en diciembre del año 20. Dando ejemplo de ello el que era por aquel entonces su primer ministro, Boris Johnson, lo recordarán todos ustedes, con esa señora británica nonagenaria que fue la representante de los británicos que se inoculó por primera vez la vacuna, posteriormente también en los Estados Unidos. De esto hace ya 3 años y dice el presidente del gobierno que estamos viviendo un momento histórico, que estamos ante un hito porque se presenta la vacuna española, que será buenísima, que se habrá perfeccionado muchísimo, que será mejor que la de AstraZeneca, la de Pfizer, en fin, todas las que vinieron al principio, pero que al final fueron las que salvaron vidas. Y el gobierno en ese sentido se quiso quitar absolutamente toda la responsabilidad dándosela a las comunidades autónomas. Pero es que esto de los hitos de Sánchez ya nos suena, ¿verdad? Él decía, dirán ustedes que yo, sí, bueno, es que lo dijo con la ley de memoria democrática, lo dijo con la ley trans, lo recuerdan ustedes, además fuera de nuestro país, en Egipto creo recordar, es un hito histórico. Cerca de 1000 violadores y asesinos y pederastas en la calle y beneficiados por la ley del solo sí es sí. Y también por las relaciones nuevas en este nuevo tiempo con Marruecos. Este es un resumen de los hitos históricos del presidente del gobierno. Son todos ellos recientes, ¿eh? Creo que el día de hoy representa un hito para España y también para Marruecos. Así lo vivimos desde el gobierno de España. Con la reunión de hoy consolidamos esta nueva etapa de nuestra relación. Importantísimo en la lucha, debido a las polémicas que ha habido en estos últimos días, en el Gobierno de España y en el Parlamento aprobamos una ley importante que se llama la Ley Integral de Garantía de Libertad Sexual, un hito importantísimo en la lucha de la historia de las mujeres en nuestro país. Toda España, de uno u otro modo, perdió en aquella guerra. Por eso es tan importante construir un relato compartido a partir de todo lo que nos une. Hoy, 31 de octubre, honramos muchas de esas vidas anónimas sepultadas bajo una losa de indiferencia imperdonable durante todos estos años. Otro hito histórico, la Ley de Memoria Democrática, por cierto, que está nacionalizando en masa a multitud de ciudadanos en Argentina, Chile, México. Se desconoce la cantidad de ciudadanos que están siendo nacionalizados por la puerta de atrás a través de esta nueva ley promulgada por el gobierno y que van a poder votar, lógicamente, en las próximas elecciones generales y que, ojo, en las sucesivas preguntas que se están realizando a los consulados se niegan o de alguna manera no pueden dar el número de personas que se están nacionalizando, y esto es importante porque puede cambiar el resultado final de unas elecciones. ¿Cuántas personas se están nacionalizando? ¿Cuántos nietos de, digamos, damnificados por esta ley de memoria democrática promulgada por Sánchez están siendo nacionalizados y van a tener derecho a voto en las próximas elecciones? Otra cosa es lo que voten, que ayer también lo comentábamos a la tertulia, es que están dando por hecho que a lo mejor van a votar al que le ha dado la nacionalidad, en este caso al gobierno de Sánchez. Ojo, que a lo mejor un venezolano, un cubano, un mexicano, un argentino no te vota lo que ya ha sufrido y padecido en su país, que es algo bastante parecido a lo que está sucediendo en España. Pero claro, estos son los hitos de Sánchez, no es el único, ¿no?, que utiliza este lenguaje. La verdad es que en este sentido Yolanda Díaz y el presidente del gobierno se parecen mucho. Ayer lo hizo la ministra de Empleo, sin ir más lejos, cuando se presentaron las nuevas valoraciones, las nuevas cifras rectificadas por parte del Fondo Monetario Internacional, que eso sí, mejora las cifras de crecimiento para nuestro país este año, las empeora para el año que viene, pero como nos acaba de contar Luis Fernando Quintero, y ya pueden leer en Libertad Digital, en Libre Mercado en concreto, nada del paro, encasillado ya en el 12%, nada de la deuda, nada de la inflación y nada de los tipos de interés. Probablemente España sea el país que más tarde en salir de esa inflación absolutamente descontrolada y con esos tipos absolutamente, bueno, pues lógicamente enriquecidos, podríamos decir, o aumentados para tratar de paliar esa inflación. ¿Qué es lo que decía la ministra? Bueno, pues la música muy parecida, ¿no? Nos suena a Sánchez.
Estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España, desde la presidencia de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda, que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días, digamos que somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. En fin, de los montes de Toledo a la cordillera cantábrica, pasando por los Pirineos y también por la penibética, la bética, en fin, nos podemos pasar por todos. Este es el recorrido que hace Yolanda Díaz. Bueno, otro hito, estamos ante otro hito donde nuestro país es modelo. En fin, este es el Gobierno de España, un gobierno que está en descomposición, tanto a nivel, digamos, interno de coalición de gobierno, Partido Socialista, Unidas Podemos, como dentro de la propia coalición o agrupación Unidas Podemos. Con Vanessa Vallecillo y con Sergio Heras vamos a resumirles brevemente estas y otras noticias. Buenos días de nuevo, Vanessa. Buenos días, Rosana. Las relaciones con Marruecos, la ley de vivienda y las hipotecas son los últimos temas de fricción entre Partido Socialista y Podemos, que se suman a las tiranteces por la ley del sí es sí. El PSOE no aceptó finalmente las enmiendas de Podemos, mientras las estadísticas de pederastas y violadores beneficiados por esta ley permanecen congeladas. Un tema que también pone de manifiesto las diferencias entre Podemos y Sumar. Yolanda Díaz se escudaba en su cargo de vicepresidenta para evitar posicionarse sobre este asunto y votar en contra es votar con el Partido Popular. Le advertía el portavoz de los morados, Javier Sánchez. ¿Qué opinión le merece que el Partido Socialista rechace las enmiendas que ayer registró Unidas Podemos sobre la proposición de ley para corregir el solo sí es sí? ¿Y cuál es su postura al respecto? ¿Hay que modificar la norma o no? Le agradezco la pregunta. Ha de comprender que soy vicepresidenta del Gobierno y, por tanto, dejo el trabajo a los grupos parlamentarios y no emito opiniones sobre lo que hacen los mismos. Suelo hacerlo en el ejercicio diario de mi vicepresidencia y lo voy a hacer en esta ocasión. En segundo lugar, estoy segura que el trámite parlamentario va a garantizar que tengamos una ley que es fundamental para nuestro país. Si finalmente decide votar con el Partido Popular la reforma de la ley del solo sí es sí y, por tanto, deciden votar ese retroceso en los derechos de las mujeres, o si alcanzan con los socios de la mayoría de la investidura pues un acuerdo para salvaguardar esos avances feministas. Bueno, por cierto que la estadística sigue congelada. Nos hemos quedado en 760 los casos de los violadores y de los pederastas que se han visto beneficiados por esta ley del solo sí es sí, este hito histórico, como acaban de escuchar y les hemos recordado, que decía Sánchez hace tan solo unos meses, y ya los expertos hablan de que podrían ser cerca de 1000 los casos. Bueno, pero el Gobierno ha dado la orden de que esa estadística se congele. Queremos saber el número exacto de violadores y de pederastas que se están viendo beneficiados por la ley Montero, que sigue aplicándose y que va a seguir aplicándose a pesar de estas reformas o de estas enmiendas, como nos quieran presentar desde un lado o desde otro. Bueno, los casos de corrupción continúan. Fíjense ustedes que lo que estamos siguiendo en Libertad Digital, que es el caso de María Gámez, la que fuese directora general de la Guardia Civil y toda su familia, es una ramificación de los ERE de Andalucía. Es que eso es una ramificación de los ERE en donde se recibieron unas subvenciones de manera irregular, absolutamente irregular, que sirvieron supuestamente para beneficiar personalmente a María Gámez y a toda su familia. Nosotros hace poco nos dimos un paseo por Málaga, por ese magnífico paseo marítimo Antonio Banderas, y pudimos ver ese maravilloso ático dúplex que tiene en primera línea de playa y que está valorado en 1 millón de euros y que coincide justamente con una de las ayudas que se recibió por parte de su marido, por parte de la Junta de Andalucía. Hoy les contamos una última hora en Libertad Digital y que tiene que ver precisamente con esa, digamos que, línea abierta de crédito que había dejado el Gobierno de Griñán a la familia Gámez. Hoy en nuestro diario les contamos más detalles que aumentarían el vínculo con el Gobierno de Griñán. Cuando era presidente de la Junta dejó abierto el presupuesto del centro de negocios que gestionaba la familia de Gámez gracias al contrato con una instrumental de la propia Junta. Así lo detalla el sumario al que ha tenido acceso nuestro diario, que recuerda además los cargos relevantes de María Gámez en pleno periodo de los ERE. Así se explica que su familia lograse entrar en el contrato de rescate de 36 millones de Santana Motor, un caso en el que el propio sumario habla de dinero falsificado. Bueno, y la situación de Ciudadanos, y esto es una cuestión a la que vamos a dedicar también hoy tiempo en el programa, desde luego es crítica. Son muchos los cargos de la formación naranja que no han querido esperar al próximo 28M y que ya directamente se están pasando a las filas de los populares. Estamos hablando de centenares de cargos de Ciudadanos que podrían haber dado ya este paso. Vanessa. Sí, la escenificación más clara fue ayer la que hizo Begoña Villacís. Compareció en un restaurante en Plaza de España en lugar de en la sede de Ciudadanos y anunció
anunció una lista en la que solo repiten 4 de los 10 concejales que la acompañan. Más de 200 cargos han tocado las puertas del Partido Popular y a muchos se les han abierto en Toledo, en Alicante, en Badajoz, en Zamora, en Granada, en Sevilla o en Zaragoza. Allí Carmen Herrarte, la actual edil de Economía, va a dar el salto a las Cortes en el equipo de Azcón. También la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, y el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se pasarán al Partido Popular. Lamban les pide que dejen sus cargos. Las personas sabían perfectamente si iban o no iban a estar en mi lista ya. Con lo cual yo respeto la decisión que han tomado y me parece hasta cierto punto, bueno, no voy a decir que me parece lógica, ¿no? Pero bueno, yo creo que eran conscientes de que íbamos a hacer un equipo de estas características, de las características que le presento yo. O sea, que ellos no han contado con nosotros no hemos contado con ellos. Es así de sencillo. Son unos tránsfugas, pero llevan siéndolo desde hace mucho tiempo porque han trabajado para el Partido Popular desde la institución y han trabajado también para el Partido Popular destrozando desde dentro el partido al que pertenecían. Bueno, pues precisamente con Carmen Herrarte, que es la actual concejala de Economía, de Innovación y de Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha trabajado mano a mano con Jorge Azcón en estos últimos años, pues ha sido fichada por el Partido Popular de Aragón para irse directamente a las Cortes, al Gobierno de Aragón, para tratar de encontrar allí ese escaño y seguir haciendo su trabajo. Vamos a hablar en unos minutos, pero antes nos vamos a tomar un Ibudol para los dolores de todo tipo, ¿no? A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Comienza la campaña de la renta, son muchos los que están nerviosos, tienen muchas dudas. Oye, pero se pueden llevar una grata sorpresa, ¿verdad? Sí, sobre todo si contactan con los expertos de Legalitas, porque le van a dar las claves, y no solo las claves, es que les pueden hacer la declaración de la renta, la pueden presentar por nosotros. Nos surgen muchas dudas estos días, Rosana, con la campaña. ¿Hay alguna novedad de la que me pueda beneficiar? ¿Estoy poniendo todas las deducciones y desgravaciones a las que tengo derecho? Ojo, porque el 35% de los borradores vienen con errores. Y los culpables no son los de la agencia tributaria, somos nosotros, los contribuyentes. Es a los que nos achacan, o somos a los que nos achacan el error. Este año Legalitas, antes de hacer tu declaración de la renta, te va a ayudar con sus abogados fiscalistas, te van a asesorar. Así que si quieres, solo tienes que hacerte de Legalitas y llamar al teléfono gratuito 900-100-665. 900-100-665 y por ser oyente de radio te vas a ahorrar un mes el primer año. Así que Legalitas y sigue con tu vida. Bueno, y los oyentes, hoy muchísimas cuestiones, queremos saber su opinión sobre infinidad de asuntos que tenemos sobre la mesa. Silvia. Por ejemplo, la decisión de Italia de decretar el estado de emergencia migratoria, porque abre un muy interesante debate. ¿Debería España seguir, por ejemplo, o seguir su ejemplo, mejor dicho? Porque como comentabas hace unos minutos, es bastante previsible que esos inmigrantes busquen nuevas rutas para llegar a Europa. Grecia, que es quizá lo más cercano, pero España está ahí, obviamente. Eso es. Y de nuevo una violación grupal a menores cometida también por menores, algunos de ellos de 14 años o tienen menos de 14, con lo cual son inimputables. De nuevo surge la misma cuestión de siempre cuando conocemos un caso semejante. Hay que cambiar la ley del menor, que no trata como adultos a quienes cometen delitos de adultos o supuestamente de adultos. Así que nada, esperamos ya sus respuestas en el 648 91 92 60. Muy bien, les escuchamos a partir de las 9:40 aproximadamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a la tertulia y hablamos ya con Carmen Herrarte. Es la mañana. Es Radio.